El tribunal estaba lleno. Las filas de espectadores se extendían hasta la puerta, rostros tensos y expectantes en la penumbra opresiva de la sala. Las luces, viejas y parpadeantes, emitían un zumbido bajo, derramando un resplandor débil sobre los bancos de madera pulida. El aire era denso, cargado de susurros reprimidos y respiraciones contenidas. Algo en la atmósfera sugería que lo que estaba a punto de suceder no sería solo otro juicio rutinario. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación a cada vez que haya un nuevo video. En el estrado, el juez Richard Holloway tamborileaba los dedos con impaciencia sobre la madera oscura de su escritorio. Un hombre de 60 y tantos años, con el cabello plateado y un rostro marcado por líneas profundas de años de emitir juicios implacables. Para él, cada día en el tribunal era un desfile interminable de rostros borrosos, nombres sin importancia, casos sin valor. Cada juicio era un trámite, una formalidad antes del almuerzo. Pero ese día, sin que él lo supiera aún, su vida estaba a punto de cambiar. En la mesa de la defensa, Daniel Carter mantenía la espalda recta, su rostro impasible. Llevaba un traje azul marino impecable, su cabello negro recogido en un moño pulcro. Su presencia era firme, casi imponente, aunque el juez Holloway ni siquiera se molestó en mirarla con atención. Para él, era solo una mujer más sentada en el banquillo de los acusados. Solo otra persona que había cometido un error y ahora buscaba excusas. Su sonrisa se ensanchó mientras hojeaba el expediente frente a él. No había necesidad de leer más. No necesitaba escuchar su versión de los hechos. Ya tenía su veredicto en mente. «Vaya, vaya», murmuró con sorna, lo suficientemente alto como para que la sala entera lo oyera. Otra persona que cree que la ley no se aplica a ella. Algunas risas se esparcieron por la sala. Un murmullo incómodo recorrió al jurado. El fiscal, un hombre joven con traje gris, apretó los labios, pero no dijo nada. Nadie se atrevía a desafiar al juez Holloway en su propia corte. Pero Daniel Carter no reaccionó. Ni un solo músculo de su rostro se movió. No se encogió. No mostró rabia, ni siquiera molestia. En su lugar, una leve sonrisa apareció en sus labios. No era la sonrisa de alguien que estaba nerviosa, era la sonrisa de alguien que sabía algo que los demás ignoraban. El juez Holloway se inclinó hacia adelante, disfrutando de su propio espectáculo. «Déjame adivinar», dijo con tono burlón. «¿Estás aquí para decir que fuiste arrestada injustamente? ¿Que todo esto es un gran malentendido?» Más risas resonaron en la sala. Pero entonces, por primera vez, Daniel habló. «Con todo respeto, su señoría». Su voz era tranquila, calculada. «Prefiero ceñirme a los hechos en lugar de perder el tiempo con opiniones». El juez parpadeó. Por un breve segundo, su sonrisa se desvaneció. Algo en la forma en que ella hablaba, en su tono, lo hizo sentir una incomodidad que no esperaba. Se aclaró la garganta y la miró con escepticismo. «¿Hechos?», repitió con ironía. «Bien, señorita Carter, escuchemos sus hechos, Daniel». Exhaló lentamente y deslizó una mano dentro de su blazer, un gesto pequeño, casi insignificante. Pero el alguacil en la sala se tensó de inmediato, su mano moviéndose instintivamente hacia su cinturón. En el estrado, Holloway esbozó una sonrisa condescendiente. «Oh, no me digas que piensas hacer algo estúpido», dijo, disfrutando de su propia broma. Pero cuando Daniel sacó un pequeño estuche de cuero negro y lo abrió sobre la mesa, la sala entera contuvo la respiración. Dentro del estuche, brillando bajo la luz tenue, había una placa dorada con letras grabadas en negrita. El juez Holloway sintió que el aire abandonaba su pecho.
El fiscal dejó caer su bolígrafo, sus ojos abiertos como platos. El silencio se volvió insoportable. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. Daniel dejó el estuche en la mesa con calma, como si estuviera revelando su carta ganadora en una partida de póker. Mi nombre, dijo su voz firme y sin titubeos, es agente especial Daniel Carter, Servicio Secreto de los Estados Unidos. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. El pequeño estuche negro descansaba sobre la mesa de la defensa, abierto, exhibiendo la reluciente insignia dorada. Las letras grabadas en ella eran inconfundibles. Servicio Secreto de los Estados Unidos. No era un simple distintivo, no era una medalla más. Era un símbolo de autoridad, de poder, de algo mucho más grande de lo que cualquiera en esa sala esperaba enfrentar ese día. El juez Holloway parpadeó rápidamente, como si sus ojos lo estuvieran engañando. Su pecho subía y bajaba en una respiración acelerada, pero trató de esconder su sorpresa tras una máscara de frialdad. No podía ser. El fiscal, sin embargo, no tuvo la misma compostura. Se quedó boquiabierto, paralizado, sus manos temblando levemente al revisar los documentos frente a él. ¿Cómo no sabía esto? ¿Cómo pudo haberse omitido semejante detalle? Sus dedos pasaban una y otra vez las páginas, pero la respuesta no estaba allí. Un murmullo comenzó a crecer en la sala. Miembros del jurado se miraban entre sí, inseguros. Algunos espectadores en las bancas traseras se inclinaban hacia adelante, tratando de ver más de cerca. El silencio opresivo de antes ahora se rompía en un murmullo nervioso, como si de repente todos comprendieran que estaban a punto de presenciar algo mucho más grande de lo que habían imaginado. Pero Daniel Carter se mantuvo firme. Su expresión no cambió. Sus ojos oscuros permanecieron fijos en el juez, leyendo cada minúsculo cambio en su rostro. La sorpresa, la confusión y finalmente el miedo. El juez intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Tragó saliva, humedeció los labios y alzó la voz con menos firmeza de la que habría querido. ¿Qué significa esto? Daniel inclinó la cabeza levemente, su mirada impenetrable. «Significa, su señoría», dijo con calma, «que este juicio no es lo que usted pensaba». El fiscal dejó caer su bolígrafo. Un par de miembros del jurado se inclinaron en sus asientos, con los ojos abiertos de par en par. Daniel deslizó el estuche hacia el centro de la mesa, asegurándose de que todos lo vieran. Luego, con la misma tranquilidad, sacó otro documento de su bolso, un sobre sellado con un membrete oficial del Departamento de Justicia. Este, continuó, es un informe oficial detallando las múltiples irregularidades en mi arresto, incluyendo, pero no limitándose a, falsificación de documentos, uso indebido de la fuerza y detención ilegal de un agente federal en funciones. El juez sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus dedos se aferraron al borde del estrado, con los nudillos volviéndose blancos. Esto no podía estar pasando. Daniel deslizó el sobre por la mesa. «Entiendo que la sala haya asumido que yo era solo otra acusada más», dijo, su tono manteniéndose sereno. «Después de todo, ni los oficiales que me arrestaron se molestaron en verificar mi identidad antes de arrastrarme hasta aquí». El murmullo en la sala se transformó en un estruendo. Una ola de incredulidad recorrió a los presentes. El juez Holloway sintió que el sudor se acumulaba en su frente. Todo el control que tenía sobre la sala, sobre el juicio, sobre su propia imagen, se desmoronaba ante sus ojos. Daniel inspiró profundamente y continuó. «Pero lo que realmente encuentro preocupante
dijo con una pausa medida, es que, incluso sin conocer mi identidad, usted ya había emitido un juicio sobre mí. El juez sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Señoría, dijo el fiscal, poniéndose de pie apresuradamente. En vista de esta nueva información, el Estado solicita que todos los cargos contra la agente Carter sean retirados de inmediato. El juez Holloway apretó los labios hasta formar una línea tensa. Miró el sello oficial en el sobre que Daniel había puesto sobre la mesa. Luego miró la insignia. Sabía que no tenía escapatoria. Respiró hondo y golpeó el mazo contra la madera. Su voz apenas un murmullo. Caso desestimado. Pero ese día, por primera vez en su carrera, no fue su voz la que silenció la sala. Daniel recogió sus documentos con calma, empujando su silla hacia atrás. La sala entera la observaba, en silencio, expectante. Caminó con paso firme hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Sin girarse del todo, su voz resonó lo suficiente para que todos escucharan. La próxima vez. Sus palabras fueron lentas, deliberadas, piense antes de reír. Y con eso cruzó la puerta. Detrás de ella, el juez Holloway se hundió en su asiento, pálido, con la mirada perdida. Sabía que después de hoy su carrera estaba acabada, porque ahora el mundo entero se enteraría de lo que había sucedido. El eco de sus propios pasos resonaba en el pasillo del tribunal mientras Daniel Carter abandonaba la sala, dejando atrás un juez pálido, un fiscal tembloroso y un jurado completamente desconcertado. Pero incluso mientras salía, su mente no estaba en ese momento. Estaba en el pasado. Había aprendido a mantenerse imperturbable mucho antes de unirse al servicio secreto. Sabía que el verdadero poder no estaba en la fuerza bruta ni en la autoridad impuesta, sino en el control absoluto de sus emociones. Detroit, 1998. El sonido de sirenas se mezclaba con el bullicio de la ciudad. Daniel tenía solo 14 años, la primera vez que vio a su hermano mayor ser esposado contra el capó de un coche patrulla. «¡No hizo nada!», gritó, su voz quebrada por la indignación. Pero los oficiales ni siquiera la miraron. Su hermano, Marcus, tenía 19 años, un buen estudiante, atleta, y negro en el lugar equivocado en el momento equivocado. Lo acusaron de un robo que no cometió, lo detuvieron sin pruebas y lo golpearon cuando intentó defenderse. Daniel nunca olvidó la mirada en su rostro cuando lo subieron al auto. No fue miedo, no fue sorpresa, fue resignación. Como si hubiera sabido que esto iba a pasar tarde o temprano. Él pasó 2 años en prisión antes de que el verdadero culpable confesara. Pero para cuando Marcus salió, ya no era el mismo, y la justicia nunca llegó. Fue entonces cuando Daniel tomó una decisión. No iba a ser una víctima, no iba a quedarse de brazos cruzados. Si quería justicia, la encontraría desde adentro. Años después, se graduó con honores en Derecho Penal. Aprobó los exámenes con puntajes impecables. Fue reclutada por el FBI, pero ella aspiraba a más. Quería estar en el centro de la acción, donde se tomaban las decisiones más importantes. El día que recibió su placa del servicio secreto, la sostuvo en sus manos por varios minutos, recordando a Marcus. «Ahora es diferente», se dijo. «Ahora yo tengo el poder». El tribunal quedó en silencio mucho después de que Daniel se fuera. El juez Holloway permanecía sentado, rígido, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Su carrera, su reputación, su autoridad, todo se desmoronaba en tiempo real. «Señoría». La voz del fiscal era apenas un susurro. «¿Qué hacemos ahora?». Holloway no respondió. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Las cámaras del tribunal habían captado cada segundo. El video llegaría a los noticieros, a Internet, a los titulares de la mañana.
La humillación era solo el principio. Horas después, su teléfono comenzó a sonar sin descanso. Correos electrónicos, llamadas de reporteros, mensajes de antiguos colegas que se apresuraban a cortar lazos con él. En un lapso de 24 horas, su nombre estaba en todos los medios. Juez expuesto por prejuicio racial y abuso de poder en tribunal. Abierto. Servicio secreto revela corrupción en el sistema judicial. Danielle Carter, la mujer que enfrentó al juez Holloway y ganó. Los comentaristas en televisión no hablaban de otra cosa. Algunos se apresuraban a defenderlo, a decir que había sido un malentendido. Pero las imágenes hablaban por sí solas. No tardaron en aparecer informes de otros casos donde Holloway había emitido sentencias dudosas, ignorando pruebas, favoreciendo a ciertos acusadores. Casos enterrados por años. Pero ahora estaban saliendo a la luz. El golpe final llegó cuando su propio equipo legal le entregó una carta formal. Renuncie o enfrente una investigación federal. Holloway sintió que el aire se volvía denso. Sabía lo que significaba. No tenía escapatoria. Las primeras filtraciones aparecieron en redes sociales incluso antes de que el tribunal cerrara sus puertas ese día. Un video grabado discretamente desde el público mostraba el momento exacto en que Danielle Carter revelaba su insignia. Se compartió miles de veces en cuestión de horas. Juez racista humillado en pleno tribunal. Mujer negra arrestada injustamente resulta ser agente del servicio secreto. Justicia al revés. Cuando los que deben protegerte te encierran sin pruebas. Los titulares variaban, pero el impacto era el mismo. Para el día siguiente, el caso estaba en todos los noticieros nacionales. Programas de opinión, expertos legales, activistas de derechos civiles, exagentes del gobierno. Todos tenían algo que decir. Los canales más conservadores intentaban desacreditar a Danielle, diciendo que todo había sido un malentendido exagerado. Pero nadie podía negar las imágenes. La transmisión en vivo del juicio también empezó a viralizarse. El rostro pálido del juez Holloway, el bolígrafo cayendo de la mano del fiscal, la reacción silenciosa y atónita del jurado. Cada segundo se analizaba una y otra vez. Y mientras el mundo hablaba de ella, Danielle Carter permanecía en silencio. No pasaron ni 48 horas antes de que la oficina de Danielle recibiera una notificación de alto nivel. Un comité del Departamento de Justicia solicitaba su presencia. Inmediatamente, cuando llegó a la sala de reuniones, ya estaban allí. 4 hombres con trajes oscuros y rostros tensos. Entre ellos, el director adjunto del Servicio Secreto y un representante del fiscal general. Agente Carter, siéntese. Danielle no se inmutó. No estaba sorprendida. Sabía que ese tipo de repercusión pública no pasaba desapercibida. Su testimonio había sido explosivo. Demasiado. Y la gente con poder no toleraba los imprevistos. El director del servicio secreto se inclinó ligeramente hacia adelante. Necesitamos que mantenga un perfil bajo por ahora. Danielle levantó una ceja. Perfil bajo. Esto ha escalado demasiado rápido, intervino otro de los hombres. Hay personas haciendo preguntas que no deberían hacerse. Quieren saber cuántos otros casos como este hemos dejado pasar sin atención. Danielle entrecerró los ojos. ¿Y cuál es el problema? El fiscal general suspiró. El problema, agente Carter, es que está exponiendo el sistema en un momento muy delicado. Danielle soltó una risa irónica. No es el sistema lo que está en peligro, es la gente que lo ha manipulado por años. Silencio. Ninguno de los hombres en la mesa lo negó. Finalmente, el director del servicio secreto tomó la palabra. Vamos a asegurarnos de que el juez Holloway pague por lo que ha hecho, pero usted debe elegir qué papel quiere desempeñar en esto. Danielle apoyó los codos sobre la mesa y cruzó las manos.
No vine aquí para hacer acuerdos. Vine para hacer mi trabajo. El fiscal le lanzó una mirada tensa. Ese es el problema, agente Carter. En este momento, usted ya no es solo una agente. Ahora es un símbolo. Y los símbolos pueden ser peligrosos. Daniel sostuvo su mirada. También. Pueden ser imparables. Nadie respondió. Pero ella ya sabía que esa conversación no sería la última. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el juez Holloway estaba sentado en su despacho con el teléfono en la mano y la pantalla iluminada con mensajes. Cientos de ellos. Renuncia antes de que sea peor. Estamos revisando casos pasados, Richard. No pinta bien para ti. No puedo asociarme. Más contigo. Lo siento. Ex colegas, ex amigos, aliados que ahora lo evitaban como si fuera una enfermedad contagiosa. La caída había sido rápida. 3 días después del juicio, se filtraron documentos internos sobre su historial de sentencias. Su porcentaje de condenas injustificadas era alarmantemente alto cuando el acusado era una persona de color. ¿Quieres más contenido como este? Entonces dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo. Y no querrás quedarte fuera. Las protestas comenzaron afuera de su oficina. ¡Fuera Holloway! Exigimos justicia real. No más jueces corruptos. Las cámaras de televisión lo perseguían a todas partes. Su casa fue rodeada por reporteros. Y luego, el golpe final. El FBI abrió una investigación oficial sobre su carrera. Fue entonces cuando supo que ya no tenía escapatoria. La noche antes de su audiencia con la Corte Suprema del Estado, Holloway redactó su renuncia, pero su castigo no terminó ahí. Cuando apagó su computadora y se levantó de la silla, vio su propio reflejo en la ventana. Parecía más viejo, más frágil. Toda su vida creyó que el poder lo haría intocable. Pero esa noche, mientras apagaba las luces y salía por última vez de su despacho, comprendió algo. Un solo nombre, un solo rostro, había sido suficiente para derrumbar todo lo que construyó. Daniel Carter. Y el mundo nunca la olvidaría. La mañana después de la renuncia del juez Holloway, Daniel Carter se despertó con su rostro en todas las pantallas. Las noticias la llamaban de muchas formas. La agente que derribó a un juez corrupto, símbolo de justicia en tiempos de incertidumbre, heroína o amenaza para el sistema judicial, el debate sobre Daniel Carter. Pero ella no se sentía como ninguna de esas cosas, se sentía cansada. En 1200, su escritorio, la insignia del servicio secreto, brillaba bajo la tenue luz del amanecer. Era la misma que había mostrado en el tribunal, pero ahora parecía más pesada. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su superior. Necesitamos hablar. Lo que significaba que aunque había ganado la batalla en la corte, su guerra apenas comenzaba. Cuando Daniel entró en la sede del servicio secreto esa tarde, notó las miradas. Algunos compañeros la observaban con respeto, otros con resentimiento. Carter, la directora, quiere verte. Daniel asintió y se dirigió a la oficina al final del pasillo. Dentro, la directora del servicio secreto, una mujer de cabello plateado y rostro serio, la esperaba con los brazos cruzados. «Cierra la puerta». Daniel lo hizo. La directora tomó un respiro y luego la miró con intensidad. «No sé si felicitarte o advertirte, Carter». Daniel arqueó una ceja. ¿Advertirme? La directora deslizó un archivo por la mesa. El caso Holloway ha abierto una grieta en el sistema. Ahora hay presión para revisar sentencias pasadas. Investigaciones federales se están activando. Algunos lo llaman una victoria. Otros lo ven como una amenaza. Daniel tomó el archivo y lo abrió. Dentro, nombres, fotos, otros jueces, otros casos. Hay gente que quiere que sigas adelante con esto, que uses tu posición para exponer más corrupción. Y hay otros que preferirían
¿Que me quedara callada? La directora le sostuvo la mirada. No hace falta decirte lo que le pasa a la gente que hace demasiado ruido en el lugar equivocado. Daniel sonrió con ironía. Si estuviera asustada, nunca habría llegado hasta aquí. La directora suspiró. Eso... Pensé... Cruzó los brazos y se apoyó en la mesa. Tienes dos opciones, Carter. Puedes aceptar una promoción, ser trasladada a otra unidad, dejar este caso atrás, o puedes seguir adelante y convertirte en algo más grande. Pero si eliges esto último, prepárate para la guerra. Daniel cerró el archivo. Ya sabía su respuesta. Esa noche, mientras Daniel salía del edificio, su teléfono sonó, un número desconocido. Respondió. ¿Carter? El tono grave le resultó familiar de inmediato. Juez Holloway. Hubo un silencio. No me llames así, dijo él con voz cansada. Ya no soy juez. Daniel no respondió. Espero que estés satisfecha, continuó Holloway. Me han destruido. He perdido todo. Daniel apretó la mandíbula. No perdiste nada que no te hubieras ganado. Holloway soltó una risa amarga. No soy el único como yo, Carter. Sabes que hay muchos más. ¿Crees que esto cambia algo? Daniel respiró hondo. No lo creo. Lo sé. Holloway guardó silencio. Daniel se acercó a su auto y apoyó una mano en la puerta. Voy a decirte algo, ex juez. La diferencia entre tú y yo es que yo sigo de pie. Y tú ya eres historia. Y con eso colgó la llamada, no miró atrás. Días después, Daniel Carter recibió una notificación oficial. Se le ofrecía un nuevo puesto. Líder de una división especial de investigación sobre irregularidades en el sistema judicial. Era una oportunidad única. Un puesto que no existía antes de su caso. Un cambio real. Pero no todos la querían ahí. En las sombras, los enemigos se acumulaban, y Daniel lo sabía, pero no le importaba. Se miró en el espejo antes de salir de su oficina. Se veía exactamente igual que siempre, pero algo dentro de ella había cambiado. Era más que una agente ahora. Era un símbolo. Y los símbolos no se apagan tan fácilmente. Mientras Daniel Carter caminaba por las calles de Washington, D.C., sintió las miradas sobre ella. Algunas de admiración, otras de duda, y algunas de resentimiento. El caso Holloway se había convertido en una tormenta mediática. Manifestaciones espontáneas surgieron frente a los tribunales de todo el país. Personas compartiendo sus propias historias de injusticia, exigiendo cambios, exigiendo que más jueces fueran investigados. No más Holloways. El movimiento crecía, pero Daniel sabía que la reacción en su contra también lo hacía. Recibió el primer correo anónimo esa mañana. Deja de escarbar donde no te llaman. Luego vinieron más. Sabemos dónde vives. No te metas con el sistema o lo lamentarás. No se sorprendió. Sabía que esto venía con el territorio. Pero lo que realmente la hizo detenerse fue una llamada que llegó a su oficina. Agente Carter, hay alguien en la línea que insiste en hablar con usted. ¿Quién? No quiso decir su nombre, pero dijo que era importante. Daniel tomó un respiro antes de aceptar la llamada. ¿Carter? La voz era áspera, desconocida. ¿Quién es? Alguien que ha trabajado dentro del sistema por mucho tiempo. Más tiempo del que imaginas. Daniel entrecerró los ojos. ¿Y qué quiere? Hubo una pausa. Advertirte. Lo que hiciste con Holloway fue solo el principio. Has puesto en riesgo a personas con mucho más poder que él. Si se sienten en riesgo, respondió Daniel con calma, es porque saben que hicieron algo mal. El hombre rió, pero sin humor. Pequeña, el problema no es quién es culpable. El problema es quién tiene el poder para hacerte desaparecer. Clic. La llamada se cortó. Daniel miró el teléfono por un largo momento. No tenía miedo, pero sí sabía que esto estaba lejos de terminar. Esa noche, antes de regresar a casa, Daniel hizo algo que no había hecho en años.
tomó su auto y condujo hasta Detroit. Se detuvo frente a una casa modesta, con la pintura desgastada por los años, la casa donde creció. Allí estaba su madre, en la entrada, esperándola con una mezcla de orgullo y preocupación. «No tienes que hacer esto, Dani». Daniel se acercó y la abrazó. «Tengo que hacerlo, mamá». Se sentaron en el porche, como lo hacían cuando Daniel era niña. «Marcus estaría orgulloso de ti», dijo su madre con voz suave. Daniel sintió un nudo en la garganta. Su hermano, el verdadero motivo por el que había tomado este camino. «A veces me pregunto qué diría si estuviera aquí». Su madre le tomó la mano. «Diría que no dejes que te quiten lo que has logrado, que sigas adelante». Daniel asintió. «Entonces eso haré». Mientras Daniel encontraba fuerzas en su familia, el juez Holloway se hundía en su peor pesadilla. Ya no podía salir sin ser atacado por la prensa. Los aliados que había tenido en el poder lo abandonaron por completo. «Necesitamos que renuncies formalmente a tu licencia de juez», le dijeron por teléfono. «Si lo haces, podríamos ayudarte a evitar la cárcel». «Cárcel». Esa palabra lo hizo estremecer. Nunca pensó que sería él quien estuviera del otro lado. Su casa estaba vacía. Su esposa lo había dejado. Sus hijos ya no lo llamaban. Estaba completamente solo. Cuando encendió la televisión esa noche, vio a Daniel Carter en una entrevista en horario estelar. «Este caso no es solo sobre mí», decía ella con su voz firme. «Es sobre cada persona que ha sido silenciada por un sistema que protege a los corruptos». Holloway apagó la televisión con rabia. Todo lo que había construido estaba destruido. Y lo peor de todo, era culpa suya. De regreso en Washington, Daniel recibió una notificación en su correo oficial. «Reunión con el fiscal general. Asunto: nueva unidad de justicia federal». Ella sabía lo que significaba. El gobierno no podía ignorar lo que había hecho. Algunas personas querían usarla como un ejemplo positivo. Otras querían deshacerse de ella en silencio. Pero Daniel Carter nunca fue alguien fácil de silenciar. Antes de cerrar su oficina esa noche, se quedó mirando su reflejo en la ventana. Sabía que este era solo el comienzo. La verdadera lucha apenas empezaba. Respiró hondo, tomó su abrigo y salió a la noche, lista para lo que viniera. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.